Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Pues bienvenidos y bien hallados, queridos radioyentes. Ya en el inicio del mes de julio hemos terminado el mes del Corpus, el mes del Corazón de Jesús, el mes de las muchas comuniones que se han terminado ya y sobre todo ya en este mes que también ya está empezando a hacer calor. Bienvenidos y bien hallados a esta casa, a la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, que está situada aquí en Agua Dulce, en Almería, un lugar estupendo para encontrarse con el Señor enfrente del mar, y donde hoy nos visita, estamos toda esta semana, nos visita la Diócesis de Madrid, donde tenemos un grupo grande entre seminaristas, formadores y muchos jóvenes que vienen a dar sus charlas, sus formaciones. Pues aquí nos sentimos con muchísimo gusto de acogerlos y especialmente de servirles en la manera que nosotros podemos hacer aquí en esta casa. Pues bienvenidos en este mes de julio. Es el mes de julio de la preciosísima sangre. Y antes de iniciar me gustaría hacer una oración a la preciosa sangre de Cristo. La parroquia donde yo me encuentro, aquí en Almería, es de la preciosísima sangre de Jesús. Y por eso me ha gustado hacer, al coincidir con el mes de la oración el mes de la preciosísima sangre, hacer una pequeña oración para pedir la protección especialmente a la sangre de Cristo que nos ha salvado. Y decimos así: Señor Jesucristo, por fe en tus méritos, ruego para que tu preciosísima sangre sea derramada sobre mí, sobre mi hogar, sobre todos mis seres amados. Úngenos desde la cabeza hasta los pies, con el poder de tu preciosísima sangre, y que sintamos protección y alivio de todas nuestras cargas. Padre misericordioso, por el poder de la sangre de Cristo, de tu Hijo, líbranos de todo mal, de todo peligro que nos rodea, de toda amenaza a la salvación de nuestras almas, de las heridas del pecado mortal, de toda tentación, de los ataques del demonio, del terror de las tinieblas, del temor a lo que pueda hacer el hombre, de la enfermedad, de las dolencias, por las dudas y el miedo y la ansiedad, de la ira y las calamidades, por todo lo que nos quita la paz y nos aleja de tu reino, y por el poder de tu preciosísima sangre, derrama tu bendición sobre todos nosotros y nuestros radio oyentes de Radio María. Amén. Pues bien, estamos ya inmersos en este mes de julio, donde muchas personas ya habrán comenzado algunas sus vacaciones, otras están pensando en irse, pero nunca debemos de olvidar dónde estamos. Estamos en el año de la esperanza. El venerable y cada vez recordado, fíjense, estoy cada vez yo recordando cosas muy bonitas del Papa Francisco. Y me decía el otro día, hablando aquí con un monseñor que vino, el monseñor Luis, decía: el Papa Francisco quizás ahora no le será muy valorado en algunos aspectos, pero cada vez más se le recordará por los regalos que nos ha dejado a nuestra iglesia. Y así, de verdad, y yo lo hablaba con él, digo: mira, pues tiene razón, porque la verdad que ha aportado muchísimas cosas a nuestra iglesia. Y siguiendo en este año que nos ha dejado el año de la esperanza, a mí me gustaría esta mañana, ustedes que me están escuchando, hablar de los santos y de los mártires que son compañeros de nuestra esperanza. Como los santos, aquellos que pedimos y pedimos la intercesión, que tenemos algunos más conocidos, otros que lo tenemos a nuestro lado y no los vemos, son compañeros de nuestra esperanza. Y como los mártires, hace poquito, creo que ha sido en Nigeria y en distintos lugares, o por ejemplo, no sé si ha sido en Irak, donde ha habido una bomba, o en Siria, no recuerdo si era en Siria o en Irak, donde han muerto muchísimos cristianos en una iglesia ortodoxa, como también, a pesar de todo este dolor, nos ayuda a mantener la esperanza. Pues vamos a seguir escuchando las palabras del Papa Francisco en esas catequesis tan bonitas que nos dio en el año de la esperanza, en el 2017. Y dice, empezó hablando de que los santos son testigos y compañeros de la esperanza.
Hacía alusión, y así nos recordaba el Papa Francisco, que en el día de nuestro bautismo se nos incorporó también a la invocación de los santos. Muchos de nosotros en aquel momento, dice, éramos niños, llevados de los brazos de los padres. Pero antes de cumplir ese momento de la unción, que se unce del óleo de los catecúmenos, símbolo de la fuerza contra la lucha contra el mal, el sacerdote invitó a la iglesia entera, a la asamblea, a rezar por quienes estaban a punto de recibir el bautismo, invocando la intercesión de los santos. Si han estado en un bautismo, muchas veces se lee la letanía de los santos justo después de las peticiones. Y aquella era la primera vez, dice el Papa Francisco, en la cual a lo largo de la vida nos era regalada esta compañía de hermanos y hermanos mayores, los santos, qué bonito lo define el Papa, hermanos mayores, hermanos y hermanas mayores, que pasaron por nuestras mismas calles, que conocieron nuestras fatigas y que viven para siempre en el abrazo de Dios. Qué definición más bonita de los santos. Fíjense, aquellos hermanos mayores, aquellos santos que pasaron por nuestras calles y viven el abrazo de Dios, que hoy quizás algunos de esos nuevos santos están a nuestro lado y quizás debemos de vivir eso mucho más cercano, la gran maravilla de la Iglesia. Dice el Papa que en la carta a los Hebreos define esta compañía que nos regala, nos rodea como la expresión, la gran nube de testigos. Así son los santos, una multitud de testigos. Y los cristianos, a la hora de combatir al mal, no se desesperan. El cristianismo cultiva una incalculable confianza. No crece por las fuerzas negativas y disgregantes que puedan prevalecer. La última palabra sobre la historia del hombre no es el odio, no es la muerte, no es la guerra. En todo momento de la vida nos ayuda la mano de Dios y también la mano especialmente de la Virgen. Y especialmente de la Virgen. En el bautismo, de manera especial, los cristianos, nosotros tenemos en ese camino de santidad, incluso habla, también refiriéndose, después nos recordó el bautismo, cómo nos pedimos esa intercesión de los santos. Incluso dice, cuando dos novios se consagran su amor en el sacramento del matrimonio, se invoca de nuevo a ellos como pareja, la intercesión de los santos. Y esa invocación es una fuente de confianza para esos jóvenes que parten para el viaje de la vida conyugal. Quien ama verdaderamente tiene el deseo de volver a decir para siempre y para siempre, pero sabe tener la necesidad de la gracia de Cristo y de la ayuda de los santos para poder vivir la vida matrimonial. Es muy bonito cómo va definiendo esa vida de los santos y cómo los santos nos ayudan de manera especial incluso a ayudar en la vida del matrimonio. Dice, no como algunos dicen, hasta cuándo dure, sino incluso para siempre. De lo contrario, mejor no casarse. Tenemos la ayuda de los santos y, pues, cómo no, los matrimonios, la ayuda de la gracia del Señor. Y esto sabemos que están a nuestro lado desde el momento que nacemos, pedimos por ellos, desde el momento de nuestro matrimonio que nos ayuda, no solamente la gracia sacramental, y esto nos llena de esperanza. Por eso continúa diciendo, en la liturgia nupcial se invoca la presencia de los santos. En los momentos difíciles es necesario tener el valor de elevar los ojos al cielo, pensando en los muchos cristianos que pasaron a través de la tribulación y custodiaron blancas sus vestiduras bautismales, laviándolas con la sangre de cordero. Nos imaginamos, algunas personas me dicen, ay, si yo me acuerdo cuánto pasaría Santa Rita, o cuánto pasó, por ejemplo, o cuánto bien hizo San Antonio. Cómo nosotros, imitándonos y sintiéndonos la cercanía de los santos, podemos llenarnos de esa esperanza de que es posible encontrar solución a lo que nos sucede. Dios no nos abandona nunca. Cada vez que lo que necesitamos, vendrá un ángel suyo a levantarnos, a infundirnos consolación. Ángeles, dice el Papa, alguna vez con un rostro y un corazón humano. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. Alguna persona que le está ayudando mucho dice, eres mi ángel de la guarda. Pues eso lo define de una manera especial el Papa, diciendo que eso de alguna manera, esos ángeles son como santos, porque los santos de Dios están siempre aquí, escondidos en medio de nosotros.
Esto es difícil de entender e incluso de imaginar, pero los santos están presentes en nuestra vida, como la vida de santidad, y nos van acompañando, nos van llenando de esperanza. Y cuando alguno invoca a un santo y una santa es precisamente porque está cerca de nosotros. Y dice, también los sacerdotes custodian el recuerdo de una invocación de los santos pronunciado sobre ellos. Uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo de la ordenación es cuando en el momento se ordena o de diácono o sacerdote, cuando nos tumbamos sobre el altar y se empieza a invocar la letanía de los santos, pues qué bonito es saber que esos santos están en ese momento acudiendo hacia ti para mantenerte esa fuerza y para que mantengas la esperanza. Es uno de los momentos más importantes de la liturgia. Los candidatos se colocan tumbados en el suelo y con la cara hacia el suelo, y la asamblea guiada por el obispo invoca la intercesión de los santos. Un hombre permanecía aplastado bajo el peso de su misión. Un hombre permanece bajo el peso de su misión que se le encomendaba, pero sintiendo que todo el paraíso está en sus espaldas, que la gracia de Dios no faltaba, porque Jesús permanece siempre fiel. Entonces se puede partir y seremos tranquilos, no estaremos solos. ¿Cómo va el Papa? Hablando sobre los santos desde el momento del bautismo, como los novios, como los sacerdotes. Y dice el Papa, ¿y qué somos nosotros? Fíjense qué definición dice el Papa. Una cosa preciosa. Somos polvo que aspira al cielo. Bueno, qué definición también de alguna manera de esa vida de santidad. Somos polvo que aspira al cielo. Débiles nuestras fuerzas, pero potente el misterio de la gracia que está presente en la vida de los cristianos. Somos fieles a esta tierra que Jesús ha amado en cada instante de su vida, pero sabemos y queremos esperar en la transfiguración del mundo, en ese cumplimiento definitivo y finalmente que no habrá lágrimas, ni maldad y sufrimiento, que el Señor nos done a todos nosotros de la esperanza de los santos. Qué gran regalo a cada uno de nosotros puede ofrecer al mundo. Pues viviendo esta vida de santidad que nos ayuda a la esperanza, vamos a escuchar una canción en este mes de julio de la preciosísima sangre que nos ayuda a centrarnos en este gran misterio de la santidad. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice. Ya no pertenezco al mundo, ni pertenezco al malvado. Tú, Jesús, me has salvado y te pertenezco a ti. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado, en la cruz has derramado. Te adoro, Señor, mi dueño. He muerto al mundo en tu cruz y vivo por tu resurrección. Oh Jesús, mi Salvador, pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado, en la cruz has derramado. Pues bien, de nuevo continuamos en este día 2,
en este mes de la preciosísima sangre, y hemos hablado cómo los santos nos van manteniendo la esperanza y cómo llamamos a los santos distintos momentos de nuestra vida, en el bautismo. El Papa hablaba en el momento de los novios cuando se casan, en distintos lugares cuando nosotros invocamos a los santos, o como cuando se ordenan los sacerdotes, en este caso, en mi caso, cómo pedimos esa ayuda de los santos. Y ahora vamos a hablar especialmente cómo también los mártires nos dan esa fortaleza para mantener en esa esperanza. En la esperanza cristiana, como fuerza de los mártires, ¿cuál es la fuerza de los mártires? Esa esperanza que nos muestra hacia dónde van. Cuando en el Evangelio Jesús invita a los discípulos a su misión, no les ilusiona con espejismos de éxito fácil. Al contrario, les advierte claramente que el anuncio del reino de Dios conlleva siempre una oposición. Esta mañana que hemos leído en el Evangelio, aquellos endemoniados que fueron curados por Jesús y sin embargo aquello les molestó. Y hay a veces que la presencia de Jesús incluso molesta. ¿Por qué? Porque en el fondo el demonio lo que quiere es que nos alejemos del Señor. Y entonces dice que en esa oposición dice el Papa, usa también una expresión extrema, seréis odiados de todos por mi nombre, por causa de mi nombre. Fíjense lo que dice, es muy duro. Y a veces los cristianos a veces sufrimos estas consecuencias. Dice, los cristianos aman, pero no siempre son amados. Desde el principio Jesús les pone frente a esta realidad. De manera más o menos fuerte, la confesión de la fe acaece a veces en un clima de hostilidad. Ya lo advirtió el Señor. Los cristianos por ello somos hombres y mujeres de contracorriente. Es normal ya que en este mundo marcado por el pecado, que se manifiesta en varias maneras del egoísmo y la injusticia, por quien siguen a Cristo y caminan en una dirección contraria, no por el espíritu polémico, sino por la fidelidad al reino de Dios, que es la lógica de la esperanza, se traduce en un estilo de vida en las indicaciones de Jesús. Y nos va marcando el Papa de una manera lo que tiene que identificar a los cristianos. En primer lugar, esa pobreza. Él os envía de dos en dos y parece que pone más cuidado en despojarles que en vestirles. ¿Por qué? Porque un cristiano que no sea humilde, pobre y desinteresado por las riquezas de este mundo, quizás no se parece a Jesús. Y nos dice también que esos mártires deben de ser prudentes, pero astutos. Y son las virtudes que aceptan la lógica del Evangelio. Pero la violencia nunca. Para vencer al mal no se puede compartir los métodos del mal. A veces en muchos lugares dicen, bueno, ¿y cómo los cristianos no se levantan y no cogen las armas y se rebelan y hacen, y ya lo dijo el Señor, en teoría nosotros no podemos devolver mal por mal. La única fuerza del cristiano es el Evangelio. En los tiempos de dificultad, se debe creer que Jesús está delante de nosotros y no cesa de acompañarnos en nuestros discípulos. La persecución no es una contradicción del Evangelio, sino que forma parte de él. Se han que han perseguido a nuestro Maestro. ¿Cómo podemos esperar que sea evitable la lucha? Pues ya lo dice el Papa, si lo han hecho igual con el Señor, ¿cómo muchas veces lo van a hacer con nosotros? ¿Y dónde tienen los mártires su esperanza? Los cristianos entonces deben de encontrarse con el otro lado del mundo, y los cristianos de manera especial deben hacerse, dice, cuando esas palabras que decía el Señor, dice, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, como diciendo que ninguno de los sufrimientos del hombre, ni siquiera de los más pequeños escondidos, serán invisibles a los ojos de Dios. El Señor siempre está a nuestro lado, y ahí donde reside la esperanza de los mártires. Dios ve y seguramente protege y donará su recompensa. Efectivamente, en medio de nosotros hay alguien que es más fuerte que el mal, más fuerte que las mafias, que los entramados oscuros. Recuerdo que había una señora que al acercarme yo a su casa dice, ay, fíjate esto que estoy pasando, el daño que me están haciendo, pero yo sé que con el Señor al final yo seré victorioso. Como ya tenía esa confianza que el Señor al final es el que aplasta a los demás con la prepotencia, aquellos que hacen el mal. Alguno que escucha desde siempre la voz de la sangre de Abel que grita desde la tierra.
Entonces los cristianos debemos de encontrarnos siempre en el otro lado del mundo, el elegido por Dios. No perseguidores, sino perseguidos, no arrogantes, sino dóciles, no vencedores, no vendedores de humo, sino sometidos a la verdad, no impostores, sino honestos. En esta fidelidad al estilo de Jesús, que es el estilo de esperanza hasta la muerte, será llamada por los primeros cristianos como una noble palabra. Lo llamaban martirio, como testimonio. Ahí donde reside el testimonio de los mártires y es la fortaleza de nuestra esperanza. Pues bien, queridos hermanos, en este día que hemos visto cómo nosotros invocamos a los santos y cómo los mártires han sacado fuerza de la esperanza, hoy vamos a pedir a aquel santo que tengamos con confianza, aquel mártir que hemos conocido en muchas de nuestras diócesis. Hemos tenido las beatificaciones de los mártires de la guerra civil y que dieron su vida por fe. ¿Y cuántos testimonios han dado? ¿Y cuál era su esperanza? Esta que hemos escuchado. ¿Dónde sacaban esta su fortaleza? De saber que hasta los pelos de los cabellos de la cabeza están contados, sabiendo de que no estamos nunca alejados del Señor. Pues queridos Radio Orientes, hoy en este día, desde este lugar, desde la Casa Espiritualidad, Reina y Señora, les mando un saludo muy grande. Quisiera saludar especialmente a aquellas personas que están enfermas y que me están escuchando, aquellos que a lo mejor les pilla de camino y van de viaje, aquellos que, por ejemplo, están atendiendo en los conventos de clausura, especialmente mando a los conventos de la vida consagrada aquí de Almería. Y también quisiera mandar especialmente, pues, y tener presente aquí a los seminaristas que tenemos presentes en nuestra casa para que les sirva y se empapen bien del Señor para poder anunciar el Evangelio. Pues mi más fuerte saludo, que reciban un abrazo grande desde esta casa y que el Señor les bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.